¿Cómo sé yo que tú eres un chico o una chica? Pues bueno, eso no lo tengo claro. ¿No? Cuando llevaba ropa de niño me sentía diferente, me sentía otra persona. Y todas las decisiones que tú tomes o que tú quieras serán porque tú lo quieres. Violeta, bienvenida. Estamos muy felices de que te hayas decidido por nuestro video podcast para hacer tu primera entrevista pública. Sabemos que has participado en documentales donde se ha hablado de tu caso. A mí tu caso me parece especialmente importante porque da visibilidad al positivismo, a la esperanza de que cuando las cosas se hacen bien, el menor no sufre, el menor puede sufrir como cualquier persona, y esto es lo que me gustaría enfocar hoy aquí contigo, y te agradezco que estés aquí. Muchas gracias a ti por invitarme a esto. Violeta, tú hoy por hoy tienes 16 años. Uh-huh. Tu transición empezó cuando tenías 6. ¿Tú tienes recuerdos de quién eras tú antes de empezar tu transición? ¿De cómo te sentías? A ver, principalmente yo recuerdo sentirme muy, en general, como muy reprimida, ¿no? Por todo esto de que yo quería llevar vestidos, yo quería vestirme de princesas, y siempre cuando había la ocasión lo buscaba. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que principalmente recuerdo. Y aparte, bueno, pues también recuerdo los primeros días de ese cambio, Uh-huh. de esos momentos en clase que eran un poco como que, bueno, y esto... Sí, pero tú siempre has sido muy firme en Sí. tus convicciones. Es decir, tú quizá te sentías reprimida por un entorno quizá que no te acompañaba o quizá que no comprendía en aquel momento tu situación o les venía nuevo. Pero en cambio tú te mantuviste firme y, por ejemplo, me gusta destacar que a una semana de finalizar el colegio tú ya te compraste ropa antes, ¿no? Pero podías haber esperado, no era necesario, pero tú dijiste, no, yo quiero ir vestida como yo me siento, ¿no? Yo siento que en ese momento como que tampoco sabía que esto existía, entonces quería sentirme completamente como bien conmigo misma, feliz con lo que quiera llevar yo misma. Uh-huh. Entonces, pues fue por eso principalmente, para el hecho de sentirme cómoda. Uh-huh. ¿Recuerdas ese día? ¿Recuerdas ese día que tú vas primero a tu clase y...? Sí, yo ¿Qué recuerdo ocurre? el primer día con el que llevé un vestido, Uh-huh. que aparte recuerdo el vestido que tenía unas florecitas y era así como más jean. Uh-huh. Y yo recuerdo llevarlo porque el día anterior una amiga tenía el mismo. Y yo le dije, ay, yo tengo el mismo, voy a llevarlo. Entonces recuerdo ese momento y cuando llegué a clase fue, bueno, pues la risa para todos. Uh-huh. Todo esto, bueno, al momento cambió gracias a los profesores que tenía en ese momento. Uh-huh. Y muy bien. Es decir, la escuela comprendió, acompañó e incluso hizo pedagogía en clase. ¿Cómo fue aquello? ¿Tú lo recuerdas? Eso principalmente no, pero yo recuerdo que la profesora se ponía a hablar con los alumnos de forma individual o de forma en grupo, todos, Uh-huh. por decir así como que, bueno, ¿tú qué llevas hoy? ¿O tú qué llevas hoy? Y como para normalizar eso, ¿no? Uh-huh. Es decir, quiso equiparar tu forma de vestir a la de cualquier otro Sí. niño en aquel momento o niña, ¿no? Sí, completamente. Uh-huh. Y durante aquel proceso, durante aquellos primeros cursos, ¿no? En los que tú ya habías iniciado la transición y tú ya estabas en un completo cambio, ¿hubo ese acompañamiento por parte de la escuela? Por parte de la escuela, yo siento que sí. Porque, por ejemplo, hubo un momento que durante varios, o sea, un periodo muy largo, Uh-huh. habían cierta gente que aún como que desconocían mucho esto y aún me llamaban por el nombre que tenía antes. Uh-huh. Que yo sé que eso no lo hacían con mala intención ni nada, solo que me veían por los pasillos y me decían, hola Nacho, hola Nacho, hola Nacho. Y a mí eso sí que me dolía muchísimo. Uh-huh. Aparte, pues como por el hecho de que recién había cambiado y era un poco como que esto que está pasando aquí, como que no me aceptan esto que está pasando aquí. Y eh, después de un tiempo se lo comuniqué a las profesoras y así, y fue como que
una charla de las profesoras y la gente esta, y Ujú. como conversar. Es decir, tú comunicaste a tus profesoras cómo te sentías ante esas situaciones Sí, y ellas, en lugar de reaccionar tapándolo o no haciendo caso, lo que hicieron es ponerlo encima de la mesa con aquellos que te agredían. sí. Ajá. ¿Crees que eso contribuyó a que tu situación emocional, tu evolución interna fuera positiva, fuera buena? Yo creo que sí, porque aparte fue como, no fue por decirlo que regañaban a estos compañeros, no, sino fue como más bien una conversación entre ellos, yo, los profesores. Uh-huh. Y fue así como más bien dar a entender todo esto, Uh-huh. porque aparte en ese momento a esas edades tampoco se entiende mucho Uh-huh. y es como más bien una falta de poder entender y querer entender más sobre el tema. ¿Crees que hay una falta entonces de educación hacia los menores, de formaciones quizá en las escuelas para entender todo tipo de situaciones, como por ejemplo la tuya? Yo creo que falta de educación no solo en las escuelas, también fuera de las escuelas, Uh-huh. porque, por ejemplo, hoy en día sí hay varias cosas en las escuelas, lo que sí que siempre se las ponen a los adolescentes. ¿Qué pasa? Que en estas edades todos se lo toman en broma. Uh-huh. Y a mi parecer yo siento que como todo esto que se está haciendo en la adolescencia también se podría implementar un poquito dentro de primarias y así, Uh-huh. para por lo menos normalizar o dar a ver todo esto que existe. Uh-huh. Visibilizar aquellas situaciones que quizá no son comunes, pero que existen también y evidentemente están en nuestras aulas y en nuestras calles. Sí. ¿Tú recuerdas algún episodio especialmente hiriente en la escuela, en el entorno de tu escuela, estudiantes, etcétera? Hiriente, sí. O sea, por ejemplo, había un chico que, pues, en general era una persona muy agresiva, muy todo Uh-huh. esto en clase, ¿vale? Uh-huh. Y yo recuerdo de no caerle bien y pues normal, no te cae bien a alguien, pues vale. Uh-huh. Pero él lo llevaba a los extremos y era todo de, o me lo decía en la cara o me lo decía en las espaldas o se lo decía a compañeros que me lo decían a mí. Uh-huh. Y era un poco como que a ver qué está pasando aquí. ¿Pero siempre era enfocado a tu cambio de género? Sí, Siempre en relación a ese tema. sí. Uh-huh. Sí, pero yo creo que es más bien por el hecho de que no encontraba nada más que atacar, supongo. Uh-huh. Porque es algo que, pues sí, que te hace sentir, te hace ser un poco vulnerable al parecer de la gente. Uh-huh. Todo y que esto tampoco, o sea, yo no siento que sea un punto débil de mí, básicamente. Uh-huh. ¿Cómo crees tú que ha contribuido a tu bienestar el hecho de comenzar tu transición tan pequeña? Es decir, normalmente pues hay una tendencia a querer retrasar ese momento alegando la madurez del menor, ¿no? Es decir, necesitamos que el menor sea maduro, llegue a una edad de adolescencia o quizá adulta para poder decidir si realmente esa transición tiene que tirar para adelante o no, incluso con controles psicológicos, psiquiátricos, etcétera. ¿Tú cómo ves que eso sea así? A ver, yo siento que se tiene que escuchar al menor en todo momento, entonces desde pequeños también como escuchar este punto de vista y decir, bueno, vale, pues vamos al psicólogo a ver qué nos dice. Uh-huh. O buscar alguna forma para poder dar a entender que esto sí existe y que no lo repriman de alguna forma. Uh-huh. Porque también siento que, bueno, desde mi experiencia, yo al haber hecho la transición muy joven, me ha dado beneficios por el hecho de los bloqueadores, las hormonas y cosas de estas que, por ejemplo, tengo amigas que tienen mi misma edad que no han podido y me dicen, jope, ojalá haberlo hecho antes. Es decir, a nivel de salud, a nivel físico, es mucho mejor, o te han comentado que es mucho mejor, y tú lo has vivido en tu propia experiencia, comenzar siendo más pequeño. ¿Has encontrado en tu familia apoyo? Sí, completamente. O sea, yo sé que este tema es muy complicado en general, fuera de la familia, amistades, etc. Y desde la familia, bueno, mi madre siempre ha estado ahí para mí y mi padre igual. Y yo siento que ellos siempre han querido lo mejor para mí y han dado a entender a toda mi familia lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, las personas con mayor edad, por ejemplo, mis abuelas,
que les Ujú, costaba más entenderlo, como que qué está pasando aquí, no sé qué. ujú. Yo siento que siempre me han apoyado, pero gracias a mis padres. Claro, es decir, ellos han hecho un poco de altavoz quizá de tus sentimientos respecto a tu familia, ¿no? Sí. Y eso ha contribuido enormemente a que en tu entorno más inmediato todo se aceptara de una forma un poco más fluida, ¿no? Mm, Sin embargo, yo pienso que quizá inicialmente fue como un poco chocante por el miedo que supone como padre sí. un proceso como este para tu hijo, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, mi madre ya lo entendió de primeras y comenzó a buscar soluciones rápidamente. Ujú, En cambio, por ejemplo, a mi padre sí le costó más entenderlo, pero yo también pienso que es a lo mejor por la educación que le han dado a él en ujú, su casa o ujú. otras cosas. Mira, te quiero preguntar si crees, porque se ha hablado mucho de tu caso, Mm. por la repercusión pública que tienen tus padres, ¿no? Si crees que la profesión de tus padres o la exposición pública que ellos tienen ha podido contribuir negativamente en ti de alguna manera. Y te lo pregunto porque se ha llegado a decir cosas tan aberrantes como que tus emociones vienen directamente condicionadas por ellos. ¿Esto es así? No, No. o sea, no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, con mis padres, yo sé lo que hacen, lo que han hecho y así. Y tampoco nunca me he sentido condicionada con nada en relación a ellos. Ujú, Aparte, pues yo creo que, bueno, entre, por ejemplo, mi grupo de amigos saben quiénes son mis padres y tampoco ha habido ninguna, por decirlo, uy, no, es que tus padres, no sé qué, y mucho menos también con los padres de mis amigos. O sea, tampoco ha habido ninguna diferencia ni ujú. nada. Y respecto al bullying o las situaciones que te hayas podido encontrar en la escuela, ¿ha contribuido esa exposición pública de tus padres en eso? Es decir, ¿ha agravado tu situación? No, No. pero es más bien por el hecho de que tampoco, o sea, yo sé que esto existe y a lo mejor pueden decir cualquier cosa de esto. Tampoco me molesta. O sea, sé que no me va a molestar que me vayas a decir cualquier cosa relacionada con ello. ¿Me explico? Sí. Violeta, ¿qué le dirías tú a los niños, niñas, que pudieran estar en tu situación, pero no hubieran encontrado este apoyo que tú has tenido, ni familiar ni escolar? ¿Qué les Mm. podrías decir? Yo siento que sin, o sea, el hecho de no encontrar apoyo no te marca. Por decir, a ver, lo explico. Siempre habrá gente que no, como que no entiende esto o que no quiere aceptarlo. Entonces, es el hecho de pensar que todo era mejor. Ujú, Porque tampoco es plan hundirte en esos pensamientos de, oh, no, nunca voy a salir de esto, no sé qué. ujú, Si no puedes ahora, lo harás en un futuro que no estarás con esta gente. ujú, O sea, tampoco dejar que esta gente te marque eh, y que de alguna forma condicione tu vida. ujú. ¿Crees que existen en nuestra sociedad lugares, entidades, profesionales a los que poder acudir en busca de ayuda? A ver, yo creo que sí, Ujú, porque, por ejemplo, hoy en día aquí en Barcelona, por ejemplo, hay muchas asociaciones, por ejemplo, Crisalis o asociaciones varias para ujú, gente transgénero que se apoyan mutuamente y es muy bueno, a mi parecer. Bueno, yo estuve en una de muy pequeña y es como encontrar a gente que está viviendo tu misma situación y poder conversar con ellos así de, oye, ¿qué? ¿Y esto qué? O cosas así, es súper interesante. Tampoco, no siento que tengan que ser profesionales para eso, digo. O sea, yo siento que a partir de vivencias ya puedes como buscar algo. es decir, quizá acudiendo a lugares donde otras personas puedan sentirse como tú, Mm, encuentra uno aquella calma interna que le hace pues, sostenerse, ¿no? sí. Em, ¿Cómo entiendes tú o cómo piensas tú que se hayan podido producir suicidios por bullying o por situaciones de no aceptación en personas que han estado en tu situación? ¿Cómo encajas tú eso? A ver, yo pienso que en estos casos es lo que decía antes, que se han hundido en estos pensamientos de no muy buenos, por digámoslo así,
Y pues han encontrado esta única opción que es lo que hay, pero es... Y, o sea, tampoco, yo diría el hecho de no quedarte en esas emociones malas. O sea, buscar, pensar en, bueno, pues ahora está pasando esto, todo pasará. ¿Tú has utilizado ese mecanismo? Sí, Muchas completamente. veces? Sí. Y eso te ha ayudado a mantenerte en un estado interior pues positivo, entiendo, ¿no? Y no llegar a esos puntos, ¿no? Sí. Pues Violeta, me ha gustado mucho hablar contigo. Me parece que puedes ayudar a mucha gente porque eres muy joven y realmente que hayas sido pues valiente para explicar tu experiencia pues te honra y por lo tanto nosotros estamos muy agradecidos de que hayas participado con nosotros. Ahora participará también en nuestra tertulia, en nuestro video podcast, pues una letrada del despacho Boseller Abogados que nos hablará un poquito de cuál es la situación jurídica que hay en torno a estos asuntos, a estos temas, y también arrojará un poco de luz a todas aquellas familias que estén en una situación pues, crítica por la transición de sus hijos o por un estado de bullying escolar que no está, digamos, bien defendida. La haremos pasar ahora. Gracias, Violeta. Bueno, Violeta, pues como te he dicho, se incorpora con nosotros Leire López, que es directora jurídica de Boseller Abogados. Boseller Abogados tiene un departamento penal amplio con bastantes casos en relación, desgraciadamente, relacionados con el tema del acoso escolar. Y Leire nos va a explicar y vamos a hacer un poco de tertulia sobre el tema, si os parece. Buenos días a las dos y primero de todo, bienvenida. Muchas gracias, Violeta, por participar. Ya lo ha dicho antes Mónica Santiago. Pero yo quería destacar, porque he estado escuchando muy atentamente la primera entrevista que te ha hecho Mónica, destacar la naturalidad con la que han tratado este tema tus padres, el centro escolar, y que entiendo que es lo que ha favorecido en ti el tener esta gran autoestima tan trabajada y con tanta seguridad, ¿no? ¿Esto es habitual en tus amigos que conoces o amigas que han llegado a estar en esta situación? ¿Es habitual? No del todo, pero yo entiendo que cada uno como con las vivencias que ha vivido, pues es de una forma u otra. Entonces, hay algunos que sí que son como bastante similares dentro de este ámbito, pero no llegan a ese punto. Entonces, dentro de la educación que te han dado de pequeño. ¿Y tú notas diferencias entre ellos y tú en tu nivel, en los niveles de sufrimiento de cada uno? Sí, porque es que hay gente que como se siente muy como apagada por cualquier cosa, o sea, es como todo desesperación y es como que, pero esto no es nada. ¿Cómo actuaron tus padres cuando, en definitiva, detectan que existe en tu caso esa transición? ¿Cómo actúan tus padres? Es decir, te preguntan, tú eres quien se lo exteriorizas, existe diálogo, ¿cómo sucede en cuanto a eso? A ver, han habido ambas cosas. Yo a veces lo he comentado en casa y a veces me lo he callado y hasta que no me decían, oye, ¿qué está pasando aquí? No lo comentaba. Y aparte, fuera de eso, pues mis padres siempre han estado muy comunicativos con la escuela. Entonces, cualquier cosa siempre lo comunicaban. A ver, antes has manifestado a Mónica que se han producido una serie de episodios en el centro escolar por compañeros y demás, pero lo decías como existía acoso, pero sin concretar hechos. Es decir, a mí me gustaría, porque hay muchas familias con hijos e hijas que están pasando por estas situaciones y a lo mejor no saben lo que es un acoso. Hay actuaciones y actos que a lo mejor se normalizan, que pueden entenderse como un juego, que a veces... Es decir, me gustaría que fueras un poquito más explícita, ya tienes 16 años, ya estás en una madurez y tienes capacidad de obrar. Me gustaría que explicaras hechos concretos. No me importa que digas incluso alguna manifestación que te han dicho para que ayudar a esas familias y a esos padres a que esos comportamientos los detecten y puedan incluso exigirse responsabilidades. Sí, y que no los normalicen. Exacto. Es decir, que no los vean normales. Más que valorar la situación de acoso, que entiendo que lo has dicho, sino algún hecho concreto, con expresiones concretas. Por ejemplo, siempre son las típicas bromas, que son el maricón no sé qué, o este tío que no sé qué. Pero fíjate que tú misma refieres bromas. Y no son bromas, no. Es una acusación o un adjetivo muy grave que hiere la integridad moral de una persona, ¿no? Es decir, es lo que tú constantemente has de trabajar.
Y estas expresiones, es decir, en el colegio donde tú asistías, que ya ellos actuaron muy bien, ¿existía algún protocolo, sabes? Hoy en día, que eres más mayor, ¿se ve algún protocolo más allá de que la propia profesora actuara muy bien, positivamente? Pero ¿hay algún protocolo? ¿Había algún protocolo? Protocolos no lo tengo muy claro, pero lo que sí sé que, por ejemplo, en la escuela en la que estoy yendo ahora, sí hay ciertas personas que cuando sucede algún caso de estos, siempre son los que lo reportan o como que están encargadas de poder ver hechos clave para todo esto. ¿Conoces algún caso de alguna amiga o algún amigo que haya interpuesto alguna acción judicial por estos hechos, por hechos similares? No. No conoces ningún caso. Es que existe hoy en día en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, porque claro, todo esto sucede en un contexto en definitiva de menores de edad, donde menores de 14 años no tienen ninguna responsabilidad penal, pero a partir de los 14 años sí que la tienen, ¿no? Incluso se les puede internar en casos muy graves, condenar por un delito contra la integridad moral, delito en este caso también de lesiones, porque muchas veces hay agresiones no solo verbales sino físicas. ¿No conoces ningún caso de agresiones, por ejemplo, físicas o no denuncian? ¿Qué es lo que ha sucedido si los conoces? A ver, agresiones físicas, sí, la cosa es que es lo que te digo, siempre lo toman en broma. Entonces tampoco ha habido ninguna cosa relacionada con penalizar a de alguna forma. Y luego tú quizás me gustaría saber sabemos cómo reaccionaron, porque se lo has respondido, digamos, a Mónica, cómo reaccionaron tus padres positivamente en la escuela, pero el resto de compañeros que estaban, digamos, al margen de aquellas personas que te insultaban o que te faltaban al respeto, ¿cómo reaccionaron esos compañeros? A ver, siempre hay de todo. La gente que dice, ay, pobrecito, no sé qué, como que te tratan de víctima de, ay, qué pena. Y después también está la gente que no dice nada y se queda ahí mirando. Que observa, que solo se queda mirando. Pero has enfocado la pregunta más respecto a ti, cómo reaccionaron ante tú, que eras en este caso la persona perjudicada, no la víctima. Pero ante el agresor y el acosador, ¿cómo reaccionan? También hay de todo, gente que se ríe de lo que dice, de jaja, qué gracioso eres. O sea, que apoyan, digamos. Que apoya. Exacto. O gente que es en plan, como que le molesta más, que no dicen nada, pero es como que, bueno, esto... ¿Crees que por aquellos amigos o amigas que han sufrido lo mismo temen el llevar a cabo acciones judiciales? Es decir, ¿desconocen un poco la posibilidad de denunciar por el hecho de ser menores? Sí. No, hay un desconocimiento, ¿no? Porque se mete como dentro de lo que viene a ser una normalización. Sí, y que quizá pienso yo que para los padres que están en una comunidad educativa se trata de denunciar a la escuela donde tu hijo continúa yendo. Y es muy difícil en un contexto de acoso escolar sacar, a pesar de lo que estoy diciendo, ¿no? Debería de ser fácil, pero es muy difícil, por experiencia, lo digo, de casos que hemos llevado en el despacho, decidir sacar al menor de la escuela, ponerlo en otro y entonces denunciar. No te dejan sacar al menor de la escuela y buscarle otra plaza en mitad de un curso. Eso no ocurre. Con lo cual al menor acosado. Con lo cual los padres se sienten que con el menor en el centro educativo tienen que denunciar al centro educativo, al acosador, dependiendo de cuál sea la situación, ¿no? Porque nos encontramos a veces en situaciones que el centro no reconoce y tapa el acoso. Con lo cual los padres dicen, me voy a poner a denunciar al acosador, a unos padres que quizás son responsables de esa situación, que han sido hasta ahora pues, de mi comunidad educativa, y subsidiariamente a la escuela que se lo ha quedado mirando y no ha hecho nada. Entonces, es una situación muy complicada mientras tu hijo sigue en el centro, hacer eso. También el problema que yo encuentro ahí es como que siempre es el acosado el que se tiene que ir. Claro, esto es un debate que también creo que debería de cambiarse. En el acoso escolar, en definitiva, quien tendría que cuestionarse el continuar en el centro no es el acosado, sino el acosador. ¿no? Sí. Y el sistema hoy en día parece que protege al acosado cambiándole, que en definitiva le genera ese cambio de arraigo del centro, de amistades. Lo que ocurre es que, centro, cómo lo que pasa que para unos padres que ven que han sufrido esa situación, están sufriendo esa situación y la escuela no se posiciona al lado de la víctima, la única opción que te queda es sacar al menor de esa situación. Es que no tienes otra, no debería ser. Pero
es en lo que se están encontrando hoy por hoy esos padres, y estoy totalmente de acuerdo. La víctima no debería de moverse de su centro escolar, debería ser el acosador si no cambia de actitud. Eso Hoy, es así. como positivo, sabemos que hay sentencias condenatorias a menores, Sí. en definitiva, y a padres que responden, pero Exacto. quizás esta reflexión positiva debería de centrarse más en lo pedagógico, ¿no? Es Sí, decir, en y que en la estas prevención. sentencias no tengan que existir, Que no tenga que porque existir. no tengan que existir estos tipos y estas situaciones. Sí, y que Educación, tanto Ministerio como Consejería de Comunidad Autónoma, apoye a estas familias. ¿Has notado cambio en el comportamiento de tus compañeros y de los centros escolares y demás en todo este proceso de años que llevas, digamos, vamos a llamarlo, sufriendo? Dentro de compañeros sí, dentro del centro no. Pero porque como el centro siempre ha sido así conmigo, tampoco lo he vivido. Fue muy con mucha positivo diferencia. ya en tu Exacto. caso. Pero, ¿y crees que hay, en tu caso, por qué el centro fue tan positivo? ¿Es un centro laico? ¿Es un centro concertado? ¿Es un centro...? Es un centro concertado Ujú. y es como, también es religioso y así. Muy bien. Y en general bien. ¿Y reaccionaron positivamente, Sí. en definitiva? Ujú. Sí, yo creo que también por el hecho, vamos a decirlo así un poco mal, por el hecho de tener a una persona así, como de alguna forma u otra le da más prestigio a la escuela. Ujú. Que sea una escuela más inclusiva y no sé qué. Bueno, Fíjate, es lo que debería de ser. Sin embargo, yo he escuchado argumentos de escuela, evidentemente extraoficiales, donde se defiende un prestigio en el que estas personas no existen. Esto no ocurre. No, me refiero al acoso, a las personas acosadas o los acosadores. Esto no existe, este problema no existe. Y eso hace que la escuela tenga más prestigio. Es al revés. Es al revés. Es al revés. Cuando, tener casos que puedas abordar y que puedas dar una solución positiva evidentemente, para todos. evidentemente, y además considero que este tipo de situaciones son pedagógicas para el resto de alumnos. Quiero decir, como tratemos la diversidad, incluso para el acosador. Al final no nos tenemos que olvidar que esos acosadores son menores de edad, que muy probablemente han recibido una educación un poco obsoleta, retrógrada en sus propios domicilios y que por lo tanto, en definitiva, tienen que aprender a que existe una diversidad de personas, de identidades, de géneros y que todo el mundo cabe en esta sociedad que a día de hoy tenemos, con lo cual es absolutamente un hecho que tenemos que aceptar todos y que en definitiva todos tenemos que ser felices y dejar que el resto de la sociedad viva felices. Y no a mí insisto, creo que lo he dicho un poquito antes, pero lo que me parece interesante enfocar es que si hay un buen acompañamiento por parte de los padres, que evidentemente eso pasa por ser conscientes socialmente y tener una educación pues como debe de ser, como acabas de decir, pues inclusiva. Si hay un acompañamiento muy importante por parte de la escuela, eso es fundamental, pieza fundamental. El menor no sufre, el bullying se minimiza muchísimo y evidentemente se producirán situaciones puntuales en las que las personas que están en una transición, en este caso abordamos este contexto, pues van a tener que gestionar, como tú, como yo, como todos tenemos que gestionar situaciones en la vida, pero no habrá un sufrimiento que le marque el resto de por vida, ni tampoco un sufrimiento que lleve a una persona a un suicidio, que ya me parece una situación terrible y gravísima. Con lo cual, muchas gracias por dar visibilidad a un caso como el tuyo, que es positivo, que se ha gestionado muy bien. Felicidades a tus padres y también al centro escolar. Y bueno, solo decirte que estaremos contigo hasta el final. Gracias, Violeta. Gracias, Violeta. Muchas gracias.